Hoy estamos con Joel Batista, fundador de Ayudinga, también eres miembro de Jóvenes Unidos por la Educación, eres programador, productor de videos, estudias ingeniería en sistemas y computación. Bienvenido. Sí, como multiuso, más que nada. O sea, yo siempre he dicho que uno en la vida tiene que ser como versátil, hacer de todo tipo de cosas. A veces le toca a uno ser activo, a veces le toca ser pasivo. Y no lo estoy diciendo en el sentido de la orientación sexual, lo estoy diciendo en el sentido de que uno le toca literalmente hacer de todo en la vida. En ese rol de agente de cambio, cuéntanos qué es Ayudinga y cómo se ha transformado desde que nació a este momento. Bueno, yo me acuerdo que yo tenía 14 años, era prácticamente un espécimen en peligro de extinción tipo feto, estaba en tercer año de la escuela. Y una de las cosas más grandes que yo primero no tenía ningún tipo de vida social, debo admitirlo, porque nadie a los 14 años que tenga la mínima pizca de vida social se va a poner a pensar en hacer algo en pro de la educación del país. Entonces, pero yo tenía un problema también, aparte de todo eso, todos mis problemas típicos de un adolescente que no sabía qué hacer con su vida, yo sentía de que la forma en la que me estaban enseñando matemáticas era peor. Yo odiaba y detestaba la forma en la que yo estaba aprendiendo matemáticas. Entonces, digamos que tenía dos opciones. O me quedaba callado y simplemente trataba de sobrevivir al sistema, o trataba de crear mi propio sistema alterno y paralelo para yo mismo aprender de la forma que a mí me hubiera gustado que me enseñaran. Y en eso yo me pregunté, hey, ¿por qué aprender no puede ser divertido? Y en ese tiempo yo me acuerdo que digamos que yo crecí en una generación en la que tiene mucha influencia de programas de producción nacional como La Cáscara, como Quien te ve. Uno de los programas, siempre se lo menciono ahora que coincidencia de la vida que hemos terminado siendo amigos, el creador de Quien te ve, por ejemplo, Diego Valdía. Me acuerdo que yo crecí, mi adolescencia comenzó viendo su canal cuando era un simple canal en YouTube. Entonces yo me pregunté, ¿por qué estos programas pegan tanto en la juventud? Y ahí fue donde yo me di cuenta que la comedia y el humor y contextualizar ciertas realidades permiten que la gente simpatice con las cosas. Entonces yo me pregunté, ¿por qué no pasa lo mismo con la educación? O sea, ¿qué pasa? Tú tienes un peladito en un salón de clases oyendo a un profesor decir sopotoscientas mil cosas que el 98,22324% de las cosas no le interesa para nada. Entonces, al estudiante, pero ¿cómo tú haces que el estudiante sienta de que eso me sirve? Entonces ahí fue cuando yo dije, voy a enseñar de una forma que a mí me hubiera gustado aprender. Y aprendí, comencé a enseñar a punta de relajo, del chiste. Cuando dijiste que me trepé al techo de mi casa, me tiré del techo de mi casa, hice un problema de aplicación con eso solo para explicar caída libre. Es como una forma tan políticamente incorrecta de enseñar, pero que la gente siente de que, hey, esto me gusta, esto me ama, y ama aprender, que es lo más importante y es lo más interesante de ¿Alguien todo. te dijo en ese momento, estás quedando loco? No, eso siempre me lo ha dicho en toda la vida, pero digamos que en esos momentos se acentuó más. Porque vamos a ser sinceros, un peladito que habla como 350 palabras por minuto prácticamente y que obviamente tiene ciertos temas de hiperactividad, cualquier doctor o cualquier persona que conozca un poquito el tema, cualquier ser vivo va a pensar de que este man está loco. Y más ahora que quiere venir a tirarse el techo de una casa para explicar caída libre. Exacto. Pero sí, o sea, son de las cosas que más pasaron en ese momento. Me acuerdo que yo cuando comencé con el proyecto había demasiado bullying, había demasiado chiste, demasiado como relajo. Yo estaba en una escuela en la que yo comencé con esto y yo sentí que 2.120 estudiantes de la escuela, que era el total de los estudiantes del colegio, me odiaba por completo porque iba pasando por los salones anunciando de que hey, visiten Ayudinga, estoy haciendo esto, quiero ayudarlos a aprender, y todo lo que recibiera burla, relajo, chiste, jodera. Entonces llegaba un momento en el que yo sentía ahí, ¿para qué yo estoy en este mundo? ¿Para qué yo estoy haciendo esto? Entonces todo este tipo de cosas me hacían entrar en una depresión muy grande que tuve a los 14 años, que yo sentía de que nada de lo que yo estaba haciendo servía para nada. Era como que estoy perdiendo mi tiempo aquí, no debería seguir haciendo más nada de esto. Entonces, este son el tipo de cosas que cualquier persona que quiera pensar diferente, lamentablemente, el sistema y la forma en la que nos hace pensar el sistema nos aliena a un determinado pensamiento de que hey, tienes que hacer esto, X, Y, Z. Es como si a veces nos hacen pensar que la vida es como un checklist, que Sí. tú tienes que hacer esto, cuando no es así. ¿Cómo no te rendiste y cómo seguiste en el proyecto con todo este medio adverso que te decía, probablemente estoy arando en el desierto? Debo decir que es una de las cosas más duras que más trabajo me costó en la vida, porque salir de una depresión a los 14 años, yo, como te mencioné, prácticamente no tenía amigos, no hablaba con nadie, era como yo, el típico niño raro que estaba metido en una computadora haciendo cosas que él solito entendía y que todo el mundo pensaba que el peladito estaba en droga, o los psicólogos pensaban de que el man estaba haciendo cosas extrañas. Entonces, me di cuenta que tal vez había muy pocas personas que no entendían lo que yo estaba haciendo, pero increíblemente, irónicamente, como es la vida, conocí fuera de la escuela, fuera del ambiente ese, personas que estaban haciendo cosas parecidas, que a veces me doblaban o me triplicaban en edad, pero que tenían como ese pensamiento, de que querían hacer Sí. cosas diferentes por la educación, o que querían hacer cosas con software, o que querían educar utilizando tecnología. Y estas fueron las personas que me ayudaron y me dieron ese ímpetu para yo poder mantenerme, para yo poder seguir, para yo poder crecer. Y a muchas de estas personas que yo prácticamente les debo mi vida hoy en día, porque son los que me han hecho estar vivo, los que me han dado fuerzas para poder seguir haciendo
todo esto porque a los 14 años vivir tantas cosas, vivir una montaña rusa de emociones, comenzar con un proyecto en el que tú tienes que ver cómo sobrevives, tú tienes que ver dónde sacas la plata, tú tienes que ver cómo innovas, tú tienes que ver dónde sacas las ideas. Son como demasiadas cosas para la cabeza de un peladito en ese momento. Y gracias al apoyo de otras personas fue que pudimos echar para adelante y se pudo lograr lo que es Ayudinga hoy en día. ¿Qué es hoy en día? ¿Qué has logrado con el proyecto? Ayudinga hoy en día es prácticamente de todo. Yo diría, por eso es que o sea, lo que hicimos fue tomar el proyecto, antes era Ayudinga, signo de exclamación. Ya hoy en día es Ayudinga Media, porque son demasiadas cosas. Te puedo decir que son como 3, 4 empresas en una, Sí. y la otra es una fundación. Estamos hablando que una se dedica a crear contenido de divulgación científica para medios tradicionales. Tenemos un programa de radio, estamos trabajando en un programa de televisión. Toda esta cosa de divulgación científica de cómo yo puedo tomar la ciencia y enseñársela a una persona de una forma que él la ame, que le encante, que le parezca súper divertida. También tenemos una plataforma educativa de inteligencia artificial para colegios, que esa es otra empresa adicional. También tenemos una fundación en la que buscamos llevar la ciencia a las áreas más apartadas y difícil acceso al país, llevarle experimentos a las comarcas, a los niños. Y también creamos contenido educativo, como lo hemos hecho, como comencé a los 14 años, grabándome en un tablero, explicando física, química y matemáticas, solamente que, irónicamente, la vida da tantas vueltas que 6 años después ya yo no grabo porque el día a veces no me alcanza para meterme a grabar los videos. Entonces ya hay un grupo de gente, tenemos un estudio, estamos trabajando eso. Y curiosamente hoy en día somos el canal educativo más grande de todo Centroamérica. Y una cosa que a mí siempre me gusta mencionar es que Ayudinga es la escuela más grande de todo Panamá, pero no tenemos un solo salón de clases. ¿Han tenido alguna retroalimentación de los muchachos o de los padres de familia que han tenido acceso a la información que ustedes han dado y les ha cambiado el modo de ver las matemáticas, la aritmética, el álgebra? Esta es la historia que más me marcó a mí porque yo estaba, me acuerdo cuando me llegó, estaba en 6º año de secundaria y estaba súper frustrado porque te imaginarás esas guillas en las que uno se mete cuando está en 6º año, un Sí. típico niño antisocial que no tiene muchos amigos, nada más sabe grabar cosas para internet y ser un youtuber educativo, imagínate. Entonces yo estaba como el dilema, mi familia me estaba presionando como en ese momento, es que Joel, viene tu baile de graduación, viene tu prom, ¿con quién vas a ir? Y yo dije, papá, no tengo amigas, papá, no tengo amigas. Entonces eso me hizo entrar como una depresión. Voy a decirlo de esta forma, la depresión más pendeja y absurda que tuve en mi vida, porque perdí tiempo de mi vida en esa bobada, pero me llegó esta noticia de un pelado que me escribió por Facebook, que me alegró por completo y me cambió todo ese año y me hizo pensar el mundo de otra forma. Me escribió un pelado de 21 años que el man tenía un hijo. Él estaba estudiando aviación, pero no se había podido graduar porque le faltaban las materias de física de aviación. Y no había podido conseguir trabajo en ninguna aerolínea, ni como piloto privado, ni ninguno de este tipo de cosas, porque al man le faltaban las materias de física de aviación. Resulta que el pelado, por situaciones de la vida, lamentablemente tuvo un hijo y cosas suceden. No tenía cómo mantener a su familia porque no tenía trabajo. El man comenzó a ver los videos de Ayudinga. Hoy en día, cuando el man me escribió en ese momento, ya estaba trabajando en Copa, ya tenía la edad para manejar los Boeing 737 que maneja Copa. El man está pudiendo mantener a su familia, compró una casa y tiene un auto. O sea, todo gracias a ver los videos de un peladito que grabó cuando el man, que yo lo grabé cuando tenía 15 años en ese momento. Entonces, como que el potencial que tiene esta vaina de cambiar vidas y de impactar en la calidad de vida de las personas a través de la educación es increíble, porque el mismo video que ve un peladito en la comarca es el mismo video que ve un peladito en Costa del Este. O sea, la educación y la tecnología se convierten hoy en día en el nivelador social más grande y se convierte en esa cosa que va poco a poco cerrando la brecha que existe entre ricos y pobres en nuestro país. Joel, a mí me llamó muchísimo la atención porque hace poco tú fuiste noticia. Fuiste Ajá. noticia por una carta que escribiste. Hice que ardiera Troya en la UTP. Ok, la UTP que no da muchas noticias de este tipo. Ver que el mundo arder y saber que tú hiciste el mundo arder es muy pretty, muy cool. Bueno, tú le Me dijiste siento como a el los, meme de Elmo ahorita y que triunfó el mal. tú le dijiste a los candidatos de la rectoría de la UTP, no queremos vallas, no queremos fotos, no queremos Salchichas. salchichas, no queremos menú más baratos, queremos propuestas, queremos participar en debates proactivos que tengan un fin para mejorar la educación. ¿Qué te dijeron? ¿Cuál fue la reacción después de todo esto? Digamos que las elecciones de la UTP son como una tragicomedia bien gaya y mala. Es como una novelita de esas gallas que venden de 5 palos en los supermercados, pero esas malas que yo digo que son malas, malas, malas. Y que al final te das cuenta y tú la analizas y son un mal reflejo de lo que está sucediendo en la política tradicional de nuestro país para los candidatos a diputados, representantes, presidente, alcalde, cualquier cosa. El clientelismo es algo que siempre ha estado en las universidades públicas de nuestro país. ¿Y sabes por qué pasa? En las universidades públicas panameñas se pasa más tiempo haciendo política interna que haciendo academia. O sea, se pasa más tiempo en el matraqueo en las esquinas que no, que yo te voy a joder, que no, que yo te voy a poner el puesto aquí, que yo te doy la vicerrectoría de tal cosa, Pasan más tiempo matraqueando que haciendo academia, que investigando, que generando proyectos. Entonces esto es triste, ¿sabes por qué?
porque siempre nos dicen a nosotros que los estudiantes del UTP somos la meca del conocimiento y nos suben los humos a la cabeza increíble de que somos el papá de Tarzán de los estudiantes del país, que somos incluso mejores que los que están estudiando medicina. O sea, nos dicen de todo, de que somos como los wow en temas de conocimiento en este país. Pero esa misma gente que nos dice eso viene después y nos insulta a nuestro conocimiento, insulta a nuestro intelecto, queriendo comprar nuestro voto con salchicha, con algodón de azúcar, con porcón, regalándonos porquerías. Entonces, cuando yo me pongo a ver, es un doble discurso demasiado grande. Por un lado apoyas a los estudiantes y le dices que son lo mejor y que quieres elevarlo y ta, 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 ta. Y por otro lado vienes y les insultas a su intelecto y después cuando tú vienes y le preguntas ese tema, ¿por qué lo estás haciendo? Ah, no, lo que pasa es que eso es una pequeña deferencia a los estudiantes. Eso no es una diferencia, brother. Eso se llama clientelismo, se llama corrupción y tú estás siendo partícipe de eso. Gracias por compartir tu experiencia. Esto fue Yolanda Sandoval Pregunta.